Muy buenos días. Ya estamos aquí iniciando nuestro programa del día de hoy, Bastión de Fe. Le damos muchas gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, que nos ha permitido hoy estar otra vez en línea contigo, transmitiendo. Y bueno, pues quiero en esta mañana presentarles al pastor Jorge Javier Durán, servidor de la congregación Jesús es el camino. Jesús es el camino. Hoy nos va a hacer favor de compartir, como lo han hecho nuestros pastores de la ciudad, los anteriores, el pastor Eder, el pastor Juanchi. Pastor Juanchi, buenos días, Dios te bendiga. El pastor Iván Mancillas y todos los pastores que han estado con nosotros, el hermano evangelista Isidro. Hermano Isidro, Dios nos lo bendiga bastante, muchísimo. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar con ustedes. Y pues le voy a dar el lugar a nuestro pastor. Le digo a todos nuestro pastor porque en realidad es así. Dice la Biblia que no hay autoridad puesta por Dios. Y además de eso, dice la Escritura que si nosotros honramos a nuestras autoridades, es una bendición para nosotros. Entonces le voy a dar el lugar a nuestro pastor para que él mismo nuevamente se presente, nos hable un poquito acerca de la congregación, de su caminar con Dios. Y pues adelante. Gracias, Dios los bendiga. Pues es un placer, un gusto poder estar aquí en este ministerio, que es una bendición para todas las iglesias, los creyentes y todos los radioescuchas. Como dice el hermano, yo soy el pastor Jorge Javier Durán López, de la congregación Jesús es el Camino. Es un pequeño grupo en desarrollo. Hemos tenido trabajo ya ministerial de cerca de 15 años, 16 años. Empezamos trabajando en la colonia Lázaro Cárdenas, en Apatzingán. Nuestro ministerio es un ministerio de restauración familiar, matrimonios, hijos, todo lo que es la familia y para difundir el Evangelio. Nuestra doctrina es la Biblia, solamente la Biblia, ¿verdad? Y creemos que nuestra ciudad necesita un cambio radical, pero no un cambio superficial en cuanto a cuestiones políticas o económicas, sino espiritual. Sabemos que nuestro país está en crisis y creemos que la difusión del Evangelio es únicamente el arma poderosa que Dios nos da por medio de su palabra para que las familias sean transformadas, la sociedad sea transformada y nuestra nación sea transformada. Estamos ubicados ahí en Torres Landa 2001, frente a un lugar famoso que venden guaraches, guisados. Creo que todo el mundo en Irapuato lo conoce y es nuestra referencia. Estamos exactamente enfrente, es Torres Landa 2001, en Barrio de la Salud, y todos son bienvenidos. Nuestras puertas siempre están abiertas para todos aquellos que necesitan una palabra, una consejería, un consejo de Dios. Estamos ahí para servirlos, hermano. Gracias, gracias. Y bueno, como otras transmisiones, quiero hacer una breve reseña de por qué este programa. Para los que se están conectando, a lo mejor es la primera vez, hoy le damos gracias a Dios por Ligia Quintero, Rebeca Saavedra, Moisés Morfín, Ratón de Biblioteca. Dios te bendiga, nos está siguiendo. Amén. Continuamente. JC Ramírez, mi hermano Juan Carlos Ramírez, ahí en Salamanca, pastor en Salamanca. Dios lo bendiga. No conozco el nombre de la congregación, pero Dios te bendiga, pastor. Todos mis respetos y admiración. Dios te siga usando. Lucía Medina y mi hermano Daniel Hernández, que anda en México, si no me equivoco. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Estés muy bien. Y bueno, permítanme comentar algo. En esta semana estaba viendo, porque yo también tengo que alimentarme, ¿verdad? Estaba viendo la predicación de un pastor y me gustó mucho la analogía que hacía el pastor acerca de la oración. Hizo una pregunta muy concreta. Habló bastante de la necesidad de oración, inclusive dice que sin oración estamos muertos, ¿verdad? Así es. Entonces, tiene mucha razón, pero él dijo algo. Usó el texto de orar sin cesar. Y dijo, le preguntó a todos, en ese momento les dijo, ¿a alguien de ustedes se les olvidó comer? ¿A alguien de ustedes se le olvidó vestirse?
¿A alguien de ustedes se le olvidó dormir? Y empezó a decir algo me gustó como el pastor me ayudó a mi fe, cuando dijo, ¿cómo es posible? Si la Biblia dice orar sin cesar, significa que es una de las cosas que podemos hacer sin dejar de hacerlo. Porque si me duermo, me tengo que despertar. Si me visto, me tengo que cambiar. Si como, pues no voy a comer todo el día. No puedo comer todo el día. Si trabajo, no puedo trabajar tampoco todo el día porque o me agoto o cierran el lugar donde tengo que trabajar. Pero él decía, ¿por qué Dios dice que hay que orar sin cesar? Porque sí podemos orar sin detenernos. Entonces la invitación que te quiero hacer en esta mañana es que la oración sea un hábito y una forma de vida para ti, pero no solamente 5 minutos cuando te acuerdes, o al momento de degustar tus alimentos, antes o religiosamente, antes de salirte a la calle, no. O sea, démosle a Dios el tiempo que Él se merece, porque Él es digno. Así es. Yo creo que no hay mejor bendición que estemos orando con tiempos de calidad, con tiempos de intimidad, porque la oración no solamente nos levanta espiritualmente, sino nos comunica con Dios para tener esa revelación y todo lo que necesitemos de Dios. Dice que le podemos buscar y que si todo lo que pidamos en su nombre, lo recibiremos. Amén. Entonces, recuerda, orar sin cesar. No se trata de un momento, no se trata de un evento, se trata de una forma de vida. Inclusive, el pastor decía que cuando tú estás trabajando puedes estar orando, puedes estar comunicándote con Dios en tu mente. O sea, a veces creemos que, y sí es bueno, porque el Señor lo practicaba así, que tenemos que arrodillarnos, que tenemos que estar en nuestro lugar secreto. Sí, es cierto que lo tenemos que hacer así, pero si nos da la recomendación al Espíritu Santo en la palabra de que sea orar sin cesar, entonces también podemos hacerlo cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos trabajando, cuando estamos en cualquier lugar o actividad, podemos estar conectados con Dios y diciéndole, Señor, por ejemplo, estoy trabajando y le puedo decir, Señor, bendice la obra de mis manos. Tu palabra dice que tú bendices al justo y que tú bendices al que trabaja y que se levanta temprano y se encomienda a ti, encomiendo mi camino a ti. Entonces es una manera de tener una comunicación estrecha o de ir practicándola para llegar a ese nivel donde Dios nos va a contestar y vamos a poder ver la gloria de Dios. ¿Cómo ves? Así es, la oración debe ser un estilo de vida permanente, ¿verdad? Que inclusive la oración también se demuestre en el testimonio de vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos siempre gente que podamos estarle dando gracias a Dios por todo, pidiendo su dirección, pidiendo su guianza, y en todas nuestras actividades involucrarlo, que Él sea el centro de todas nuestras actividades. Porque así como decías, hermano, que es una necesidad el comer, el dormir, el respirar, también es una necesidad el buscar a Dios, el buscarlo en oración, ¿verdad? Poner todas las actividades, todos nuestros días, todo lo que tengamos que hacer, ponerlo en sus manos y pedir su dirección, su bendición, porque solamente Él nos puede guiar por un camino correcto. Amén, así es. Y ahorita mencionaste algo, pastor, algo que no podemos dejar de hacer y que lo dejamos de hacer hasta que partimos de esta vida, que este es el principio de una vida eterna, gloria a Dios. Amén. Eso me da mucha fuerza. El respirar. Así es. Entonces, quiere decir que para ayudarme yo podría ponerle el texto, orar sin cesar, recuerda que respiras. Amén, así es. Entonces, ¿cuándo debemos de dejar de orar? Cuando ya no respiremos. Y cuando ya dejamos de respirar, ya no vamos a orar, porque dice la Escritura que le veremos tal cual es Él. Así es. Y ahora sí le podremos hacer todas las preguntas, pero yo en mi corazón tengo el anhelo que la vez que a mí me toque ver al Señor cara a cara, lo primero que voy a hacer, pastor, dice, no se me va a olvidar y lo quiero hacer en nombre de Jesús, es correr a sus brazos. Aleluya, así es. Abrazarle y decirle cuánto le amo y cuánto deseaba estar ya con Él. Y bueno, en esta mañana voy a invitar a nuestro pastor que nos comparte un mensaje de vida, un mensaje que llegue a tu corazón. Esperamos que Dios bendiga tu vida y que este mensaje que vas a recibir produzca fruto, mucho fruto, más fruto. Pastor. Aleluya, gloria a Dios. Todos sabemos que cuando recibimos a Cristo
se nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén, así es. Y como hijos de Dios tenemos una relación permanente y cercana con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Amén. Pero a veces no sabemos cómo orar, cómo buscarlo, por qué, ¿verdad? Y nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Amén. Santo. Así es. Y la pregunta que a veces hace alguna persona, ¿guiados en qué? Yo te puedo decir que es guiados en todo. Así es. Porque sin la guianza del Espíritu Santo no podemos tener nosotros la certeza, ¿verdad?, de poder acercarnos como es necesario acercarnos a Dios en oración y buscándolo de todo corazón. Y aquí me quiero referir al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 28, versículos del 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Fíjense cómo Dios nos da una respuesta a nuestras oraciones. Esas oraciones las tenemos que hacer conforme a lo que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? De hacer lo correcto, vivir lo correcto y decir lo correcto ante Dios. Y dice la palabra de Dios que todo lo que vamos a recibir conforme a los pensamientos de Dios son cosas benignas, son cosas buenas, ¿verdad? Y en esas cosas buenas está nuestra salud, está nuestra paz, está nuestra tranquilidad, está la unidad de la familia, está nuestro éxito, ¿verdad? Pero todo es conforme a lo que el Espíritu Santo nos guíe en oración para llevarnos a la presencia del Señor. Por eso dice, todos mis pensamientos, todos mis planes, todos mis propósitos para aquellos que me buscan son de bien. Amén. Nunca vamos a recibir nada negativo de Dios. No. Aun cuando a veces no lo entendemos, todo tiene un propósito en nuestra vida. Así es. Porque de Dios también, en su amor, recibimos disciplina, Amén. Así es. recibimos corrección, recibimos rumbo, ¿verdad? Porque cuando vivimos bajo su voluntad, quizás en la mayoría de las veces esa voluntad es contraria a nuestra voluntad, porque no sabemos pedir. Así es. Por eso dice la palabra que a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, lo pedimos sin la guianza del Espíritu Santo. Y dice en el verso 12, dice, entonces me invocaréis. ¿Cómo vamos a invocar a Dios? En la oración. Así es. Precisamente la oración es invocar la acción de Dios, la presencia de Dios, la acción de Dios en nuestras vidas, esa acción que nos transforma, que nos cambia, esa acción que nos da consuelo, esa acción que nos da fortaleza en los momentos difíciles, esa acción que nos da esa paz que el mundo no entiende, Así es. porque solamente por medio del Espíritu, ¿verdad?, encontramos la paz que Dios nos da. Así es, gloria a Dios, así es. Y cuando lo invocamos, Dios responde. Pero fíjense algo bien hermoso, ¿verdad? Que dice, me buscaréis, me invocaréis, dice, vendréis, oraréis, dice, y yo los voy a oír. Todas las oraciones del creyente que se hacen con todo el corazón llegan a los oídos del Señor. Amén. Ninguna se pierde, ninguna se pierde, ¿sí? Entonces, Dios siempre está atento a su pueblo, a sus hijos. Siempre está atento a las necesidades, a todo lo que nosotros sabemos que necesitamos. Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las hagamos saber. ¿Por qué? Sí. Porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Entonces dice la palabra, Él nos va a oír. Y fíjense que esta es una promesa que se cumple
desde el momento que tomamos a Cristo nuestro Señor en el corazón, porque el Hijo y el Padre es uno. Amén. Así es. Entonces, aquí nos dice, todo lo que tú me digas yo lo voy a oír, le voy a poner atención, lo voy a escuchar. Entonces, estamos nosotros siempre presentes en el corazón de Dios. Amén. Eso me da mucha fortaleza. Siempre presentes en el corazón de Amén. Dios. Así es. No hay un solo momento en que Dios se olvide o se aparte de nosotros. Siempre estará ahí. Y dice en el verso 13, me buscaréis y me vas a hallar. ¿Por qué? Porque Dios siempre está cercano a nosotros. En toda circunstancia, en toda situación, en todo momento y en todo lugar, Él está ahí para que cuando nosotros lo busquemos, lo encontremos. Se deja encontrar, dice. Esa es una bendición. Amén. Y dice, ¿y por qué va a suceder esto? Y aquí viene también lo hermoso. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A Dios no se le busca únicamente como un satisfactorio. No se le busca como algo que nos va a resolver nada más nuestros problemas, sino se le busca en todo momento de nuestra vida, con todo nuestro corazón. No busquemos únicamente el reino, busquemos al Rey. Amén, así es. No busquemos el milagro, sino el hacedor del milagro. Amén. Hermoso es la comunidad. No busquemos únicamente, Señor, que nos libre en el momento que lo necesitamos, sino que ilumine nuestra vida en toda situación. Porque Dios es Dios siempre. Amén. Dios es nuestro Padre siempre, somos sus hijos siempre. Y lo importante es que cuando nosotros oremos creyendo, oremos con fe. ¿Y quién nos va a guiar en esa oración? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue la promesa de que cuando Jesús nuestro Dios fuese al cielo, el Espíritu Santo bajaría para no quedarnos solos ni desamparados. Que nos pastoreara. Y el Espíritu Santo es el que nos guía en las oraciones. Amén. Es el que pone las palabras en nuestra boca y que salen de nuestro corazón. Porque sin la guianza del Espíritu Santo, únicamente diremos palabras secas, palabras vanas, palabras que salen de nuestro intelecto. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, es una relación, una interacción entre el Espíritu de Dios con nuestro espíritu y con Dios mismo. No dejemos de orar bajo la guianza del Espíritu Santo. La oración es el arma más poderosa que Dios nos da. Es nuestro sistema de comunicación con el cielo. Amén. Y una oración con fe es una oración que va a ser respondida por Dios. Dice el pastor en la predicación que les comentaba, dice el pastor que cuando nos ponemos de rodillas a orar, al enemigo es vencido y él es puesto de rodillas delante del Señor, porque el Señor lo reprende, lo detiene y hace que empiece a desbaratarse todo lo malo que tenga en contra de nuestra vida. Y la verdad, fíjate, ahorita que comentas tu mensaje, pastor, me quedo con en esa impresión en mi corazón de saber que todos los días estoy en el pensamiento de Dios. A veces como personas decimos, Dios me escuchará. Así es. ¿No será que esté hablando yo como loco solo? Es que no veo nada. Todo lo veo igual. No pasa nada. O sea, mi situación sigue siendo la misma. Pero eso es cierto. Que Dios siempre nos tiene en su corazón. Siempre estamos en su pensamiento y siempre Dios va a actuar a nuestro favor. Y yo creo firmemente lo que estoy diciendo, que si el Espíritu Santo no nos guía, ahí me ha pasado que dobles rodillas, tienes unos motivos de oración y de repente, ahorita me recordé cuando estaba predicando, cuando estaba ahorita compartiendo, pastor, me acordé cuando en algunas ocasiones he estado orando y tengo una firme intención de orar por alguna situación, pero algunas veces Dios me ha llevado, el Espíritu Santo me ha llevado a orar específicamente por algo, pero con un dolor, con una intensidad de sensibilidad y de empatía que yo no sé de dónde vino. Y mi única conclusión es que es el Espíritu Santo. Así es, recordemos que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Así es. Entonces, cuando nosotros estamos orando, el Espíritu Santo también está orando, está respaldando nuestras oraciones. Por eso es muy importante, ¿verdad? Siempre remarcarle y recalcarle a la gente que sus oraciones siempre van a estar acompañadas por el Espíritu Santo conforme a su fe. Porque una oración sin fe no va a tener ningún efecto. Pero si nosotros oramos creyendo que Dios va a hacer el milagro, Dios lo hace. Amén. Porque el Espíritu Santo nos guía en esa oración. Y si tú estás enfermo y oras por sanidad, Dios te va a sanar o te va a dar la fortaleza para soportar esa enfermedad. En un momento de soledad, Dios te va a dar la fortaleza sabiendo que Él está contigo todos los días de tu vida. Amén. Así es. Si tú estás pasando una situación difícil, Dios te va a dar la sabiduría para enfrentarla y poder tomar una decisión correcta. Amén. Por eso es que todos los actos de nuestra vida deben de estar puestos en manos del Señor, Amén. porque ahí no vamos a fallar. Y el Espíritu Santo, cuando ora por nosotros, habla directamente al corazón de Dios y le dice: Padre, escucha a tu Hijo, responde a tu Hijo, yo estoy con Él, Jesús está con Él. Entonces, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, hace que nuestro corazón se vuelque en la oración. Y como tú dices, a veces oramos y sentimos hasta una frialdad, hasta que nos bloqueamos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la oración es una fluidez que no puedes parar. Y salen cosas dentro de ti que no sabías que las tenías, pero que Dios ya las había puesto. Así es. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de su plenitud tomamos todos. Y de su plenitud viene la gracia, viene el Espíritu Santo, viene la fe, ¿verdad? Y todo eso hace que nuestra relación con Dios cada vez sea más madura. Amén. Y la madurez con Dios es la certeza de que Dios está actuando en tu vida. Y yo digo que todos los que escuchamos la palabra de Dios, todos los que lo buscamos de todo corazón, vamos madurando, vamos creciendo en fe. Y esa fe se contagia, hermano. Sí, amén, así es. Esa fe se contagia, esa fe es la que te dicen: esta persona está rara, pero me siento bien con ellos. Bueno, pues no es conmigo, es porque el Espíritu de Dios está conmigo y somos luz. Sí. Y esa luz se irradia hacia los demás. Ahorita me viene a mi mente, a mi corazón, el texto que dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón del Padre. Y entonces cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, yo puedo entonces entender que el Espíritu Santo sabe exactamente lo que el propósito, y además del propósito, la forma y las cosas en las que el Padre quiere bendecirnos. Y recordamos otra cosa: el Espíritu Santo es el que crea, el Espíritu Santo es el que lleva a cabo las acciones, por ejemplo, activa. Por ejemplo, el Señor Jesucristo inicia su ministerio una vez que es ungido por el Espíritu Santo. Anterior a eso, no hay ninguna actividad espiritual o ministerial como se mencionan en los evangelios. Pero una vez que es lleno del Espíritu Santo, no solamente aparece la palomita y se oye la voz estruendosa del Padre, sino que inicia una serie de eventos, de acciones. Entonces, ahorita me cae el 20 de que cuando yo oro, si el Espíritu Santo conoce lo que hay en el Padre para mí, y el Espíritu Santo me ayuda e intercede por mí, entonces algo poderoso va a pasar en mi vida. Claro. Algo grande tiene que pasar en mi vida. Algo maravilloso debe de suceder en mi vida cuando yo estoy orando y cuando me mantengo en oración. Por eso creo que la Escritura dice: orar sin cesar. Porque cada vez que estamos haciendo esto, el Espíritu Santo, le damos la oportunidad al Espíritu Santo que interceda y que active y que lleve a cabo, porque es el Espíritu Santo el que ejecuta las acciones de creación de vida. Así es, y yo te puedo decir algo, que así como nosotros creemos en el Espíritu Santo y en su poder, ¿sí? La oración es poder. Amén, así es. Y cuando nosotros activamos ese poder de Dios,
ese derramamiento del Espíritu Santo, cosas grandes aparecen en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en todo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos cambiar o realizar, Dios sí lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios, así es. Y eso es depender de Él. No buscarlo como una tienda Oxxo que nomás vas a buscar lo que necesitas y te sales y te olvidas que había. No, sino que nosotros tengamos como parte de nuestra vida esencial la oración, la presencia del Espíritu Santo y la fe en Dios. Amén. Y todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, amén, guiados por el Espíritu Santo, Dios nos lo va a dar. Amén, amén, así es. Dios nos lo va a dar. Entonces, activemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros por medio de la oración. ¿Para qué? Para que ya no sea nuestra oración, sea la oración del Espíritu en nosotros. Amén. Y eso traerá resultados tremendos, increíbles, ¿verdad? Y sobrenaturales. Entonces, un creyente que no tiene al Espíritu Santo no es un creyente. ¿Es un religioso? Es un religioso. I'm sorry. Una iglesia, una congregación que no tiene el Espíritu Santo es una organización, es un centro de estudio. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue enviado para formar la iglesia de Dios. Es donde se no el hombre. Es donde se cumple, pastor, si no me equivoco, el texto que dice en la Escritura: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y dice en la Escritura que el Espíritu Santo es el que vivifica inclusive nuestros cuerpos mortales. Por eso vienen las sanidades cuando oramos, creemos, y como somos guiados por el Espíritu Santo, la gente sana. Pero es Dios haciendo la obra, Dios glorificándose, Dios haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Es buena, es perfecta y es agradable. Así es. Y mira, una cosa que acabas de mencionar, ¿verdad? La letra mata, la letra seca es teología muerta. Pero el Espíritu Santo vivifica la palabra. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo hace vida a la palabra en ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso muchos intelectuales que leen la Biblia o teólogos se quedan en la frialdad de la letra. Pero cuando el Espíritu Santo entra en ti, te da una revelación y discernimiento y conocimiento de las profundidades de la palabra. Amén. Entonces ya no estás leyendo letra, estás oyendo el mensaje de Dios. Estás recibiendo vida. Estás recibiendo vida, porque el Espíritu Santo vivifica la palabra. Así es. Y la palabra te da vida. Amén. Por eso es muy importante que cuando se lee la Biblia, no se lea como un libro común y corriente, sino decir: Señor, que tu Espíritu Santo me revele lo que voy a leer, me haga entender, me dé discernimiento, háblame por tu palabra con la voz del Espíritu. Ahorita me acuerdo que cuando recién entregué mi vida a Cristo de todo corazón, porque también habemos gente que decimos que nos entregamos, pero no es así, pero ese es otro tema. Yo me acuerdo que cuando en aquel tiempo que entregué mi vida a Cristo con sinceridad, ¿sabes qué me pasó, pastor? Yo abría la Biblia y Dios me habló mucho en Isaías y leía un texto y seguía leyendo y leía otro texto y así me la pasé toda una mañana, texto, llorar, y yo decía: alguien me está hablando, algo está pasando en mí, alguien me está hablando. Y me di cuenta que eran las respuestas a mis oraciones. Cuando yo le dije desde muy pequeña a Dios: yo quiero que tú seas mi padre y tú seas mi madre. Y vino a hacer esto: aunque tu padre, bueno, que mi madre, tu padre y tu madre te abandonaran, yo con todo y eso te voy a tener. Y yo así un lloradero. Y ahora sé, después de mucho tiempo aprendí que era el Espíritu Santo que me estaba guiando a leer la palabra, que me traía vida, que me traía consuelo, que me estaba fortaleciendo y me estaba convenciendo de que Dios está conmigo. Así es. Mira, yo te voy a platicar brevemente. Yo antes de conocer a Cristo, mi mentalidad era marxista-leninista desde los 13 años. Yo pertenecía, ¿verdad?, a Partido Comunista, Juventudes Comunistas, movimientos revolucionarios estudiantiles, en fin, una serie de cosas totalmente contrarias a Dios.
Pero Dios tiene un propósito y un tiempo en la vida de cada uno. Amén. Cuando yo me convertí a Cristo, lo primero que yo quería saber en mi mente materialista, en mi mente analítica, era quién era Cristo. Y Dios en su eterna sabiduría me mandó siempre al Evangelio de San Juan. ¿Tú quieres conocer a Cristo? Estudia el Evangelio de San Juan. Amén. ¿Sí? Recomendación. Ahí es donde te revela quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. ¿Quieres conocer las leyes del reino de Dios? Estudia el libro de Romanos. Ahí está la gracia y está la justicia de Dios. Amén. ¿Quieres conocer el ministerio sacerdotal de Jesucristo? Estudia el libro de los Hebreos. Así es. Entonces, fíjense cómo, cuando el Espíritu Santo te empieza a llevar a las Escrituras, te empieza a revelar los misterios del cielo. Sí, amén. El misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El misterio de la gracia. Así El es. misterio del perdón, porque es un misterio el perdón. Así es. No es un estado psicológico, ni No, una no. actitud psicológica. Es un cambio profundo espiritual. Así es. Porque el perdón, más allá de decir me olvido, es me libero, me sano y crezco. Y tengo paz. Me Obviamente. siento diferente. Así es. Pero para eso tenemos que pedir, como te digo, que la palabra de Dios nos revele. A mí el Espíritu Santo me reveló quién era Cristo por medio del Evangelio de San Juan. Amén. Así es, gloria a Dios. ¿Verdad? Así es. Y son cosas bien hermosas. Eso te transforma. Entonces, cuando entendemos que todos los procesos que vivimos antes de conocer a Cristo nos ayudan para entender a Cristo. Todos los pasos en los que andamos, los que andaban en política, en economía, en ocultismo, en idolatría, todo eso Dios lo usa. Para revelarse. Se deja encontrar. Porque en base a la mentira te hace conocer la verdad. Eso gracias a Dios por eso. En base a eso, conoces la verdad. Tienes que conocer la mentira para Ah. conocer la verdad. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero todo es una revelación. No es parte de nuestro intelecto. Nuestro intelecto debe estar vacío en blanco para que sea Así Dios es. el que escriba en nosotros. Así es, gloria a Dios. Y eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ser como niños, ¿verdad? Ser como niños, ¿verdad? Empezar a decir, Señor, solamente sé, dijo el filósofo, que no sé nada. Empieza a revelarme, empieza a hablarme, empieza a llenarme de tu presencia. Y es algo muy maravilloso. Así es. Y es por eso que pues yo invito a todos los que nos están escuchando a que profundicen en la lectura de la palabra, a que profundicen en la búsqueda del Espíritu Santo, a que profundicen en la oración, que lo desarrollen como un hábito, Amén. ¿sí? Que sea una parte vital de todos nuestros días, ¿verdad? Estar siempre buscando la palabra de Dios, porque cada día que lees el mismo versículo, Dios te da una revelación diferente. Nueva, así es, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Hay algo que a mí me ha estado pasando últimamente? Yo tengo mi devocional, gracias a Dios, todos los días. No lo digo por vanidad, sino esfuerzo por tener practicar esa relación con Dios. Y tengo algo así, una y otra vez en mi mente resonando. Algo poderoso está allí. Hay algo más grande que tú. Hay algo dispuesto para ustedes que no lo entienden, pero es poderoso. Y yo digo, yo sé que hay algo poderoso, yo sé que hay algo grande, yo sé que hay algo más allá. Algo dispuesto para todos los que hemos creído. Y ahora entiendo, empiezo a entender que es el Espíritu Santo que quiere operar a través de nosotros. Así es, hermano. Y lo que debemos de tener mucho cuidado es no dejar que entre nosotros un espíritu de religiosidad. Amén. Así es, verdad. Un espíritu de religiosidad que nos establezca reglas que no vienen de Dios, sino que nos impiden vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Así es. La religiosidad nos establece formas, métodos, sistemas, prohibiciones, reglas. Y el Espíritu Santo nos establece libertad. Amén. La libertad que Dios aprueba. Así es. No confundir la libertad con libertinaje, obviamente, Sí, ¿sí? no. Porque
tristemente ha entrado un sistema religioso en el cuerpo de Cristo que lo único que hace es separarnos. Y el Espíritu Santo dice que debemos estar unidos en un solo espíritu, en un solo bautizo, en un solo Dios, en una unidad perfecta. Así es. El hombre en su imperfección nos divide. Y Dios en su perfección nos quiere unir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es vivir bajo la palabra de Dios, no bajo la palabra del hombre. Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Ahorita también me viene, se usa mucho este concepto, pastor. Muchas congregaciones, X, Y y Z, dicen, nosotros no vamos a permitir caer en los religiosos. Nosotros somos de la New Age, nueva era cristiana. ¿No? No sé de dónde sacan todas esas cosas, que Dios nos ayude, los dirija, les revele. Ese no es trabajo mío, pero yo sé que ya tengo la respuesta. Ah, ok, tú te cuidas de lo religioso. Se guiaron por el Espíritu. Así es. Si el Espíritu te guía, yo estoy de acuerdo. Así es. Si el Espíritu te dice nueva era cristiana y conceptos no sé qué, perfecto. Pero la oración nos va a traer a razón espiritual de quién tiene la razón. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Así es que es tan sencillo que si Dios no lo dijo, Se acabó. no viene de Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. No es para que nosotros caigamos en el error de la interpretación de la palabra, Personales. ¿sí? Sino que la Biblia no debe de interpretarse por el entendimiento humano, sino debe de discernirse por la revelación del Espíritu, Amén. porque es un libro revelado, Así es. Así ¿verdad? es. Entonces, no es lo que yo entienda, es lo que Dios quiere decir. Es lo que Dios me quiere hablar, es revelar. Exactamente, ¿verdad? Y eso es algo que necesitamos a nivel mundial, que la iglesia tenga una transformación regresando al Espíritu Santo, Amén. regresando a la dependencia total de Dios, Amén. olvidándonos de interpretaciones, olvidándonos de métodos, de querer tener la razón. de querer tener, porque se está haciendo sectaria la iglesia de Cristo. Así es. Tan sectaria que a veces nos vemos hasta como enemigos uno al otro. Cuando que dice la palabra que todos somos hermanos, miembros de un solo cuerpo. Una sola iglesia, un solo Dios. Exactamente, entonces el Espíritu Santo es el que debe empezar a transformarnos, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo nos va a transformar? Cuando sabemos que la palabra de Dios se haga vida en la iglesia. Amén. En el Gloria a Dios. creyente. Así es. Así es. En esta mañana entonces te invitamos a que, ahorita me acordé de otra cosa, pastor. Sí, dígame. Más de una persona, estoy seguro, que nos está viendo y nos va a ver, tiene una promesa de Dios. Alguna vez Dios le dio una promesa. Yo estaré contigo, yo te voy a bendecir, no te dejaré, no te desampararé, tu postrer estado será mayor, X, etc. Y por muchos años tiene la promesa ahí. Y agarran su promesa, inclusive unos creo que hasta la tienen escrita, y la leen, y oran, y vuelven a orar. Y algunos, inclusive me atrevo a decir que ministerios, dicen en su corazón, ¿por qué esta promesa no se cumplió? Y hoy aprendemos que necesitamos la guía del Espíritu Santo, que viene a través de pedir la llenura del Espíritu Santo, y tener fe. Tenemos fe porque la escribimos, porque la oramos, y nos esforzamos en creer. Quizás solamente nos haga falta la ayuda del Espíritu Santo. Decíamos hace rato que el Espíritu Santo es el que opera la acción de traer vida, de crear, de traer a la realidad, a nuestra realidad, no a la de Dios, porque Dios es más real que nosotros, la palabra. Así es, hermano. A veces caemos en el error de creer que la respuesta de la promesa es como nosotros la esperamos. Amén. Y muchas veces la respuesta es muy diferente y la promesa se cumple. Amén. Lo que pasa es que no es como nosotros la esperamos, sino es como Dios establece que va a ser en tu vida. Así es. Pero todas las promesas se cumplen, porque si no tendríamos un Dios mentiroso. No, nada de eso. Entonces, todas las promesas que Dios nos da, nos la cumplen, pero no es en nuestra forma, ni es en nuestro tiempo.
Es en el tiempo que Dios establece y en la forma que Dios establece. Y para que nosotros no nos quedemos, ¿y cuál será ese tiempo? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos lo revele. Yo te voy a decir algo que a mí me pasaba, ¿verdad? Yo antes decía, Señor, yo quiero predicarle a multitudes y en estadios y todo eso, ¿no? Y decía ahí, ¿verdad? Que vas a hablarle a las naciones, etc. No, pues yo me agarro de ahí. Dice, pues nunca llega, ¿no? Ah, pero espérame, ¿cuántas gentes en la vida le he predicado? Esas son las multitudes. Amén, gloria a Dios. En los programas de televisión, en los programas de radio, estás hablándole a multitudes. Así es, gloria a Dios. Entonces está cumplida la promesa, ¿sí o no? Amén, así es. Entonces, nosotros debemos saber que Dios siempre cumple lo que promete. Así es. Lo que debemos entender es en qué momento Dios ya está obrando en nosotros y ser obedientes conforme al propósito de Dios. No querer manejar las promesas para tus propósitos, sino tomar las promesas para cumplir el propósito de Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo con Él, todas las situaciones se activan, ¿no? Todas las bendiciones se activan. Y es cierto, pastor, casi siempre queremos. Ahorita me viene a la mente rápidamente, estaba leyendo esta semana, sí, el libro de Josué. Dios le dice a Josué, ya te entregué Jericó, ve y tómala. Entonces yo me imagino, porque no dice la Biblia así, yo me imagino que Josué, aunque él ya había visto durante toda su vida el caminar con Moisés, el cómo operaba Dios, pues yo creo que Moisés, humanamente tal vez por el momento dijo, ¿y qué tendré que hacer? Agarro al ejército y voy y derribo la puerta, agarro al ejército y hago tal estrategia. No, o sea, Dios le dice, tienes que dar vueltas, y darles vueltas y gritar y hacer, y son instrucciones que cuando uno las lee dice, gritar, exacto, pero Dios cumplió su promesa. Así es, por eso como dice aquí lo que leíamos en Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando tú oras por una promesa, ¿sí? Debes de pensar, ¿esto es lo que Dios va a orar en mí o es lo que yo quiero? Amén. Porque cuando Dios respalda su palabra, cosas maravillosas vienen. Así es. Y nunca te limites, porque no tenemos un Dios de límites. Así es. Nunca pienses, será, porque Dios es. Así lo es. Entonces, todo lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros son cosas que en nuestras fuerzas nunca las pudiéramos haber hecho. Y si las hacemos, fallamos. Así es. Llega un momento donde se echa de ver, se denota nuestro limitado recurso y nuestras limitaciones personales. Así es, porque estamos hechos para hacer cosas sobrenaturales. Amén, gloria a Dios. No naturales. Eso me gustó, pero eso me gustó. Estamos llamados para vivir una vida sobrenatural. Así es. El mundo vive lo material. Nosotros como espirituales debemos de vivir cosas espirituales. Fíjate, ahorita me trajiste a la mente otra parte de una predicación que decía el pastor. Imagínense que Elías viviera en este tiempo, en este siglo XXI con Facebook, Twitter y todas esas redes sociales, y que a alguien se le ocurriera escribir, Elías, tu ministerio es porque eso hace, ¿no? Tu ministerio es falso y bla, 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 bla. Me imagino, y eso me vino así, se me hizo muy chistoso, pero en realidad tú estás diciendo algo muy poderoso, pastor. Dice este pastor, Elías respondería así, si soy hijo de Dios, si soy ministro, si estoy en la presencia de Dios, que caiga fuego sobre el que le vendió la computadora, sobre el Wi-Fi que le está dando la renta del servicio, sobre aquel que creó el Windows y sobre aquel que está escribiendo lo que me escribió, y que caiga fuego. ¿Qué pasaría? Sería algo estruendoso. A lo que voy es esto. Le temían a Elías, el profeta. Reyes y reinos le temían. Y no querían meterse con él, porque la oración que él decía, dijo un día, por mi palabra va a dejar de llover. ¿Y qué pasó? Dejó de llover. Hoy decimos, ¿qué decimos? No decimos nada. ¿Y por cómo estamos?
¿Dónde está ese pueblo guiado por el Espíritu Santo? Es que la oración te da autoridad, Amén. la fe te da autoridad, ¿sí? Así es. Hay una palabra que todo el mundo la sabemos y todo el mundo la compartimos y la repetimos, pero no la vivimos, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está tu fe. Amén. En la fortaleza que Cristo que te da, ahí está tu fe. ¿Por qué siempre vivimos con miedo, con temor, pidiendo que otro ore por mí? Tú tienes también ese poder. Amén. Tú tienes esa fortaleza, tú tienes esa fe. Dios no hizo cristianos de primera, segunda y de tercera. Dios nos hizo hijos, coherederos, a todos, parejos. Así es. Nadie está más cerca de Dios que otros. Bueno, a lo mejor estamos más viejitos, sí, ¿verdad? Pero, no, pastor, eso ya es relativo, eso ya es relativo. Pero el poder de la oración, Dios nos lo ha dado a todos. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y esa fortaleza es fuerza para poder orar creyendo que Dios va a obrar en nosotros. Amén. ¿Sí? Yo te platiqué, hermano, de mi testimonio de sanidad, ¿verdad? Yo fui diagnosticado con un cáncer fase 7 en la próstata, ¿verdad? Y pues los diagnósticos, los exámenes médicos, pues no eran muy alentadores, ¿verdad? Y yo lo único que hice, dije, Señor, si es tu voluntad llevarme, me voy contigo gustoso, nada más pongo en tus manos mi familia. Pero si es tu voluntad quedarme, dime qué es lo que esperas de mí. Y mira, Dios usó la mano del hombre para sanarme y Dios me sanó al 100% de un cáncer. Al igual que a mi esposa, que se le había detectado un cáncer en la tiroides, sin que ella supiera, y Dios la sanó para que le siguiera sirviendo. Entonces tenemos esa fortaleza, y es una fortaleza que nos gusta compartir a aquellos que se sienten abandonados, tristes, afligidos, decaídos. Hermano, si tienes a Dios contigo, tienes la fuerza de Dios en ti. Amén, gloria a Dios. Nunca dobles las rodillas en derrota, dóblalas en victoria. Amén, así es, gloria a Dios. Y por eso siempre te hemos estado diciendo en este programa que es necesario creer y que nosotros te predicamos un Dios vivo, un Dios que te puede sanar en ese momento si Él quiere, y Él puede, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, o puede poner los medios, porque la promesa se va a cumplir. Decíamos, o lo va a hacer de una manera, o lo va a hacer de otra manera, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y en esta mañana queremos que sientas tu fe en tu corazón, esa cantidad de fe que Dios puso en todos nosotros, esa eternidad de fe, para que empieces a creer que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y que a través del Espíritu Santo, tú puedes recibir el cumplimiento de tu promesa, tú puedes recibir sanidad, tú puedes recibir revelación, tú puedes recibir fuerzas, porque me ha tocado ministrar pastores, platicar con ellos, me refiero al servicio, no a orar nada más por ellos, y alguna vez, en los principios de mi caminar con Dios, me enviaron a cierto pastor a cierta ciudad, y el pastor nunca lo voy a olvidar. Estaba la congregación regular, el tamaño, estaba solo el pastor, y él estaba sentado hasta adelante, y me habían enviado con 2 hermanos. La idea de habernos enviado era apoyar al pastor, y me senté junto a él y empecé a platicar con él, y me dijo así: es que tú no sabes lo que me está pasando, es que tú estás muy joven, y el día que tú estés pasando lo que yo estoy pasando, nos vemos aquí. Y ahora entiendo, con el amor en Cristo que hay en mí para mi pastor en ese momento, le faltaba conocer al Espíritu Santo. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo, pase lo que pase, vive gozosa, es firme. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cómo escribe las cartas de amor, las cartas de revelación, sabiendo que sus días están contados. Está encarcelado. ¿Cómo puede ser posible que una persona que está en
humanamente en gravísimos problemas, escribe poéticamente, pues mira, me han golpeado, casi me han matado, pues me han perseguido, pero pues de eso nada me interesa, o sea, todo está bien. Entonces, yo quiero decirte cuán importante es que empecemos a orar unidos. La oración es una de las cosas que rompe con doctrinas, que rompe con formas de pensar. Ahí no hay disculpa, hay nada de que yo sí, tú no. La oración es algo que nos puede unir a todos, seas lo que seas, mientras que oremos juntos, algo poderoso va a pasar. Aleluya. En nuestra vida, en nuestra familia, empezando por nuestra propia persona, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, y esta situación tiene que acabarse. Así es. ¿Será que se acabó el poder de Dios? ¿Cesó el poder de Dios? No. ¿Se han cerrado los cielos para nosotros? Jamás. Lo que pasa es que no tenemos las rodillas dobladas. Así es. Somos una generación que no ora. Esa es la verdad. Así es. Y por eso Bastión de Fe busca, con la ayuda de nuestros pastores, con el apoyo del Espíritu Santo, confirmando la palabra, que tú y yo seamos fomentados por el Espíritu Santo a retomar la oración de todo corazón. Así es. Que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y seguramente le vamos a encontrar. Así es. No caigamos en el error de hacer una liturgia de la oración. ¿Sí? Un rezo. Porque a veces la gente, ¿verdad?, que no ora de todo corazón, es un repetidor de palabras y a veces se quedan secos. Dicen, es que ya no sé qué decir. Pues es que estás orando tú, no está orando el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí. Muchos dicen, es que yo no sé orar. Claro que sabes orar. Deja fluir al Espíritu Santo. No pienses qué decir. Siente lo que vas a decir. Que es algo muy diferente. Porque por eso se ha olvidado ese, vamos a llamarle ese ministerio de oración. Porque la gente quiere orar en el entendimiento. Quiere repetir lo que otro dijo. Quiere hablar lo que se le está ocurriendo. Y no es así, hermano. Mira, te voy a contar algo, mi pastor. Hace rato se me acerca una persona, una hermana, me detiene en la calle y me dice, hermano, quiero hacerte una pregunta. Sí, adelante. Dime qué hiciste. Dime cómo le hiciste para que Dios te bendijera como te bendijo, porque Dios bendijo mi vida, pastor. Amén. Y lo que antes era para muchos que no daban por mí un peso, humanamente, empezaron a ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. Los vecinos empezaron a ver la gloria de Dios en mi vida y inclusive hemos tenido testimonios donde dicen los vecinos, si algo pasa, corremos a la casa de Carlos, de Mario. Y yo le contesté, ¿qué es lo que necesitas o quieres saber? Porque esta duda la tienen muchos. ¿Cómo le hago para que Dios me escuche? O sea, ¿cómo le hago para orar en el Espíritu? ¿Cómo le hago para que mi oración tenga resonancia, tenga respuesta? ¿Qué hacías? Me preguntó a mí. Y yo le dije, solamente cuando oraba decía, ayúdame, 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 Amén. ayúdame, 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 con todo mi corazón, con todas mis lágrimas y con toda mi necesidad. Y el Señor me levantó en el poder del Espíritu Santo y hasta este momento yo puedo decir que Él ha sido fiel. Así es. Recordemos que dice la palabra que Él no se olvida de nuestras oraciones, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener esa certeza de que Dios tiene puesta su atención en cada uno de nosotros. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos, no qué es lo que queremos, que es diferente, sino qué es lo que necesitamos. Por eso el creyente debe desarrollar, ¿sí?, ese sentido de oración, pero de lo profundo de su corazón, de su alma, de su espíritu, no de su mente, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que vivimos en una época en donde el materialismo, ¿verdad?, es poderoso, ¿verdad? Donde el surrealismo, yo le llamo surrealismo porque ellos ven una realidad y nosotros vemos otra. Sí. Yo veo una realidad alta y ellos ven una realidad baja, ¿no? Sí. Y cuando te dicen, sé realista,
pon los pies en la tierra. No, no Yo puedo. les digo, no, mis pies están en el cielo. Así es, gloria a ¿Por Dios. qué? Porque yo lo veo de arriba hacia abajo y tú lo ves de abajo hacia arriba. Así es. Por eso yo me atrevo a hacer cosas. Por eso cuando yo me equivoco y tengo algún tropiezo o algo, le digo, gracias Señor, porque es el primer escalón, voy al segundo. Así es, gloria a Dios. Y nunca quedarte tirado, nunca quedarte vencido. ¿Por qué? Porque el cristiano debemos de ser atrevidos. Así es. Atrevidos en Cristo, no imprudentes. Así es. Atrevidos en Dios, ¿verdad? Y Dios siempre nos va a mandar fortaleza, ¿verdad? Recordémonos en el Antiguo Testamento, las grandes batallas del pueblo israelita era con ejércitos bien grandes. Hubo una batalla donde nomás había una espada y un palo. Ah, sí, sí, la recuerdo. ¿Sí? ¿Sabes quién fue, no? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Vencieron a más de 30,000 guerreros. ¿Por qué? Porque conforme iban avanzando, lo que ellos iban tirando, estos los iban recogiendo. Y con eso les daban. Entonces, lo que el mundo desecha, Dios lo toma, lo transforma y lo vuelve útil. Este llamado es para ti. Si has pasado por la sociedad, el sentirte desechado, el sentirte rechazado o inútil en la sociedad, yo quiero decirte que Dios va a hacer esa obra maravillosa en tu vida. Pásale el mensaje a esa persona que tú conoces. Dile que el Señor se va a dejar encontrar. Así es. Que el Señor va a empezar a obrar en su vida. Y yo creo también, pastor, que a veces también, cuando comentabas que cuando oramos, necesitamos hacerlo de corazón. Y yo creo que a veces lo intentamos, pero nos falta también estar, como tú dijiste, profundizando en la palabra. Yo lo que aprendí de mi pastor en algún momento era que cuando yo orara y no tuviera ese mover en el Espíritu Santo, yo podía empezar por tomar un capítulo, un versículo bíblico y orar conforme a la palabra. Por ejemplo, algún salmo, ¿no? El clásico que yo creo que si lo menciono, todos se lo saben, el Salmo 23. Empezar a orar así: Señor, tu palabra dice que si yo estuviera enfermo, tuviera problemas inclusive de muerte, tú vas a estar conmigo, yo lo creo. En este momento, Padre Santo, yo creo que tu Espíritu está en mí, que tú no me dejas y que yo puedo recibir sanidad. Esa es una manera. Así es. Mira, comentando lo que dices de los salmos, ¿cómo se originaron los salmos? Era porque el salmista vaciaba su corazón. Amén. Él no pensaba qué decir, sino vaciaba su corazón del momento en el que estaba viviendo. Pero lo vaciaba en la certidumbre de que Dios lo estaba escuchando y que iba a recibir una respuesta. Así es. Entonces, si tú te fijas, todos los salmos, ¿sí?, son palabras muy profundas que salen del corazón del que estaba escribiendo en ese momento el salmo, cuando estaba perseguido, cuando estaba enfermo, cuando era traicionado, cuando tenía miedo, cuando sentía temor de muerte. Eran oraciones muy específicas. Así es. ¿Sí? Pero no eran oraciones que alguien se las había enseñado, No. sino que vació el corazón. Entonces, tiene razón, hay que leer los salmos para aprender a vaciar el corazón, ¿verdad? Y eso es algo que el Espíritu Santo te enseña. Así es. Hablar con el corazón. Sí, así es. Por eso dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo vamos a pedirlo? Es el Espíritu Santo el que nos guía en cómo pedirlo, porque además Él respalda tu oración. Amén. Gloria a Por Dios. eso dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así es. Cuando tú estás orando, el Espíritu Santo está orando por ti también. Amén. Gloria a Dios. Y en su momento va a operar eso que estamos orando. Y hablando de la oración, pastor, quisiera que nos ayudaras hoy a orar. Queremos orar por nuestra nación, queremos orar por el Estado. Tenemos algunas peticiones en específico y nos gustaría mencionarlas y que nos ayudaras a orar. Claro que sí. Primero, orar por el gobierno de México, que necesita mucha ayuda. Ya se están desplegando operativos, soldados, policías, pero algo que no se ha desplegado son las rodillas de los cristianos. Así es. Algo que no se ha desplegado en la oración del pueblo santo de Dios
en favor de México, en favor de Guanajuato. Las iglesias de rodillas. Yo creo, como un punto de vista personal, de ninguna manera como algo autoritario, que todos los servicios deben de iniciar con rodillas y terminar con rodillas. Y permanecer en rodillas. Y algo poderoso pasará. Hace rato que platicaba acerca del asunto del profeta Elías, me vino otra palabra de Dios. ¿Tú te recuerdas, pastor, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, tú dinos y mandamos que les caiga fuego? O sea, eran bien bravos, pero mire, en su locura, en su imprudencia, ellos sabían lo que nosotros apenas estamos descubriendo, que hay poder en la oración. Así es. Que si ellos decían que desciende fuego, que descendía fuego, y que si ellos oraban por los enfermos, estos sanaban. Y en ese momento, o Dios operaba como Él quería, pero de que sanaban. Así es. Entonces, pues vamos a orar. Las peticiones principales que tenemos es orar por México, en general por la problemática que estamos viviendo, pero sobre todo por las autoridades, el gobierno a nivel municipal, estatal y federal, por cada familia en Guanajuato, en Salamanca, en Irapuato, que está padeciendo, está en afrenta. La semana pasada nos compartía el hermano Isidro el libro de Nehemías, que ciertamente la realidad de este mundo no nuestra realidad, es que está en afrenta Irapuato, Salamanca, Guanajuato. Los tienen acorralados, pero sabemos que hay un Dios poderoso. Por cada familia, sabemos que el núcleo de la familia está siendo atacado a diestra y siniestra, por la vida, la salud espiritual, emocional, económica, moral y física de cada persona, y por un avivamiento espiritual que traiga arrepentimiento en México, en Guanajuato, en Irapuato, en Salamanca, específicamente. Amén. Claro. Si gustas, pastor, nos ayudas, mi pastor, nos ayudas a orar en este momento por estas peticiones y pasamos a otros puntos. Claro que sí. Vamos a hacer una oración creyendo que Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas. Señor Dios Todopoderoso, Señor, confiamos en que tú escuchas nuestras oraciones y que tú, Señor, obras de la manera en que tú sabes, Señor, que es necesario que venga, Señor, aquí a México la respuesta, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestras autoridades, que les des sabiduría, que les des juicio, que les des honradez, Padre, y que sean, Señor, ante todo, Padre, temerosas de Dios. Que no crean, Señor, que porque crean o no crean en un Dios o en alguna filosofía o en alguna otra religión, las cosas son diferentes. No, Señor. Solamente bajo tu gobierno, Señor, el gobierno de México puede cambiar y la sociedad puede cambiar. Sabemos, Padre, que nuestro país está en juicio. Está en juicio por la idolatría, está en juicio por la necedad, está en juicio, Señor, por la soberbia, la altivez y la vanidad de la mente del hombre, Señor. Pero sabemos, Padre, que después del juicio viene la misericordia y viene el cambio y viene el perdón, Señor. Te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre toda autoridad, desde la presidencia, Señor, hasta aquel otro hombre o mujer que tenga, Señor, autoridad en alguna oficina, en algún trabajo, Señor. Que vengas tú sobre ellos, Padre, y que les hagas entender que solamente, Señor, bajo la ley de Dios, Señor, es que esto puede cambiar. Que haya arrepentimiento, que haya verdaderamente un buscar de ti y no buscar soluciones, Señor, en la mente y en el corazón del hombre, sino en el Espíritu de Dios. Te pedimos por presidente, por diputados, por senadores, gobernadores, ediles, concejales, por todos aquellos que están en autoridad, por nuestras fuerzas armadas, el ejército, la fuerza aérea, la marina, Señor, por todos los cuerpos, Señor, de policía, por todos aquellos que hay en los ministerios públicos, jueces, todos aquellos, Señor, que tú les quites, Señor, toda altivez, todo orgullo, toda vanidad, y que los hagas, Señor, entender que son puestos ahí por ti para servir al pueblo, Señor. Que no se sirvan del pueblo, sino sirvan al pueblo.
Sí. Que no haya, Señor, el que crean que ellos son la solución, porque la solución eres Amén, tú, gloria a Padre. Dios. Sí, papá. Solamente tú eres la En nombre de solución Jesús. para que nuestro pueblo regrese, Señor, a esa paz, a esa prosperidad, a esa tranquilidad que teníamos antes, Padre. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, por todas las malas actitudes, por las blasfemias, las herejías que nuestro pueblo ha hecho, Señor. Las asumimos como responsabilidad nuestra también y te pedimos perdón por todo ello para que tú, Señor, nos sanes. Te pedimos también por las familias, Padre, que haya unidad, que haya amor, que haya respeto, que haya aceptación, Señor. Que siempre, Padre, seas tú el que bendiga todo hogar, todo trabajo, todo estudio, Padre, para que seas tú, Señor, el que rija, Señor, todas las actividades en las familias. Rompemos, Padre, y desechamos todo espíritu, Señor, de separación, de divorcio, de adulterio, de fornicación, toda tentación que haya contra nuestros jóvenes y contra nuestros niños, Señor, las arrancamos, Señor, y los cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos, Padre, que todas aquellas familias que se están disolviendo, que se están separando, serán juntas, reunidas, amalgamadas por el Espíritu Santo, Padre, y no las podrán separar, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Te pedimos, Padre, por todos los maestros, las escuelas, Padre, que se olviden de aquello, Señor, que se enseña en contra de tu voluntad y que regresen, Señor, al conocimiento, Señor, básico y verdadero, que es la palabra de Dios. Señor, que los maestros verdaderamente, Señor, infundan principios bíblicos, Señor, principios morales de Dios en nuestros niños y en nuestros jóvenes, Padre, porque solo así, Señor, la sociedad podrá cambiar, porque ellos son la sociedad del presente y del futuro, Señor. Te pedimos, Padre, también por todos aquellos que están en la delincuencia y en la criminalidad, Padre, que les hables a su corazón, que les muestres lo equivocado que están buscando el dinero o el poder o la satisfacción, sabiendo, Padre, que como tu palabra dice, que de qué les sirve ganar todo en el mundo si sus almas se van a perder. Te pido por todos ellos, Padre, que los regreses a ti, a tus brazos, Padre, y que los que no te han conocido te busquen y te encuentren, porque tú siempre estás ahí, Señor. Padre, te pedimos por todas las regiones de nuestro país, Padre, por todas las comunidades, por todas las etnias, por todos los habitantes de nuestro país, Padre, que los hagas sentir que no están solos, que siempre estás tú, Señor, ahí con ellos, que siempre estás tú, Señor, para respaldar, para sanar, para liberar, para bendecir, que nadie es mayor que el otro, ni nadie es mejor que el otro, Señor, porque todos al final, Señor, llegaremos al mismo lugar y después de eso el juicio, Padre. Señor, te pedimos que nuestra nación alce los ojos a ti, alce los ojos al cielo, alce los ojos a Cristo, y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, limpiando, transformando y cambiando en toda nuestra nación. Te pedimos, Padre, también que todos los cristianos nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús y luchemos con el Evangelio, Padre, derribando todo argumento que se levante en contra del Señor, porque para eso nos diste, Señor, armas y fortalezas espirituales, Padre, y llevar cautivo, Señor, a todo aquel que se rebela en contra de ti y que doble su rodilla y que confiese que solo Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, Padre. Y gracias, Señor, porque veremos pronto cambios, Señor. Sabemos que la iglesia se levantará, exhibirá, Señor, las armas del Espíritu y la oración de fe cambiará nuestra nación, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de orar, nos das esta oportunidad de difundir tu palabra y, Señor, que siempre se haga tu voluntad por encima de la nuestra. Lo pedimos todo, Señor,
orando en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor. En este momento también queremos orar. Si nuestro pastor nos ayuda también, vamos a orar. Voy a mencionar las congregaciones que tenemos conocidas hasta ahorita. Hay más y habrá más, porque la obra de Dios no para ni parará, ni nadie la va a parar. Oramos por el movimiento de oración por la vida y la familia que se está llevando también desde hace bastante tiempo a nivel de república. Oramos por Levanta tu Voz, que va en contra del aborto, en contra de todas esas obras y todas esas ideas que no vienen de Dios, todas esas ideas que están proponiendo, que no vienen del corazón del Padre, son derribadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por Oreb, el pastor, su familia, La Roca, la Casa de mi Padre Irapuato, Casa de Ministerios, Casa Triunfo de México, Alcance Victoria, Soldados de Jesucristo Irapuato, Mesón del Cielo, Ministerio Celión, Centro Cristiano Nueva Vida, Omega Centro Cristiano, Casa de Cristo Irapuato, Comunidad Cristiana de México en Irapuato, Comunidad Cristiana de México en Salamanca, Trigo y Miel Irapuato, Fuego Vivo Salamanca, Ministerios Vida y Restauración Irapuato, Ministerios Vida y Restauración Abasolo, Ministerios Elión Irapuato, Ministerios Llamada Final, Rosa de Sarón, Casa de Oración, la Casa de mi Padre Hermosillo, la Iglesia Jesús es el Camino, la Iglesia Palabra de Dios, la Iglesia Sión, Ictus, Ixoye, Adulam, Luz en las Galeras, Elim, La Capilla, en Pueblo Nuevo, Torre Fuerte, Centro Cristiano Shalom en Irapuato, Centro Cristiano Shalom en Celaya, Victoria de Cristo en Valle de Santiago, Casa de Dios Betel, Fuego de Dios, la Casa Hogar Betel y las alianzas de pastores, la Alianza de Pastores del Centro y la alianza también que la conocemos y con los cuales compartimos y sabemos que las dos alianzas son una sola en Cristo Jesús y por la oración somos un solo cuerpo y tenemos un solo Dios. Oramos por todas estas iglesias, por todos estos centros de rehabilitación y casa hogar. Okay. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu pueblo se extiende. No importa el nombre, Señor, que llevemos, llevamos un solo Dios y un solo Espíritu, Padre. Te pido, Señor, por la bendición de todos ellos, Señor, de todos los ministerios, Señor, que las conforman, Padre, pidiéndote, Señor, un derramamiento del Espíritu Santo sobre cada una de ellas, en donde se predique, Señor, solamente y nada más tu palabra, Señor. Que tu evangelio resplandezca, Señor, en el corazón de tus siervos, Padre, y que sean portadores de tu palabra, Señor, desechando toda doctrina, toda filosofía que venga, Señor, del hombre, y llevándonos, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio, guiados por tu Santo Espíritu, Padre, para la salvación de las almas, Señor, para la restauración del cuerpo de Cristo y para la restauración de nuestro país. Padre, que todo siervo, que todo ministro, que todo líder sea, Señor, una llama de fuego, sea luz en las tinieblas, sea sal en la tierra, Padre, para exaltar, Señor, solamente el nombre de Cristo, Padre, para que a ti sea dada toda gloria, toda honra, todo loor, porque solo tú lo mereces, Padre. Que todas las iglesias y congregaciones y ministerios sean cristocéntricas, Padre. Que todo el Espíritu Santo, Señor, sea derramado, Señor, en todos los asistentes, en todas las ovejas, en todos los siervos, en todos los líderes, en todos los pastores y ministros, Padre. Seas tú, Señor, la fuente de vida. Padre, que tu palabra florezca en cada iglesia. Que quites de ella, Señor, todo ataque, todo intento de maldad, todo robo, toda extorsión, todo secuestro. Cubrimos, Señor, con un vallado de ángeles a cada creyente, a cada ministro y a cada iglesia. Señor, dales lo que necesitan a cada uno para poder seguir, Señor, llevando tu palabra. Señor, que haya prosperidad y madurez espiritual en cada uno de ellos.
No te pedimos cosas materiales, sino te pedimos que tu reino descienda sobre cada uno y lo demás vendrá, Señor, por añadidura. Transforma los corazones, Padre, y cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, y que los espíritus, Señor, negativos que se han querido, Señor, introducir en las iglesias, sean, Señor, desechados, sean desarraigados de cada uno de ellos, y que tu Espíritu Santo reine en tu iglesia. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu cuerpo será unido y seremos una sola iglesia con un solo Dios y un solo Espíritu. En el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, Padre. Sí, Señor, te damos gracias. Y bueno, pues vamos a orar también en este momento por si tú estás enfermo. Nos compartió ahorita nuestro pastor que tuvo una situación de enfermedad, y sabemos que si nosotros ya le buscamos, dice la Escritura que si recibimos de gracia podemos dar de gracia, compartir de eso que Dios ha hecho en nosotros. Y queremos orar también por Moisés Morfín, Rebeca Saavedra, nuestro amigo Ratón de Biblioteca, J.C. Ramírez, Lucía Medina, nuestro hermano Daniel Hernández, Sonia Torres, Ejecutiva Mariana Uribe, Rayito Happy, Jess Saldaña, Abril Vázquez, Natalia Hernández, Corina Briones, Mayra Leticia Cruz, Julia Mejía. Me gustaría orar por Julia Mejía, que Dios la ayude en lo que está, en la situación que está pasando. Fernanda Alves, Duarte Paloma, María Guadalupe Arroyo López, Isidro, hermano Isidro, aquí estamos. Amén, amén, gracias. Enrique Granados, Monis Estrada, Soldados de Jesucristo, Pastor Juanchi, Dios me lo bendiga. Abigail García, Jan Espinosa, nos dice Abigail García, hermano, que Dios los bendiga y les guarde, porque están predicando el Evangelio en todo el mundo. Les saluda la hermana Abigail García de Santa Úrsula, Hidalgo, municipio de Huehuetal, Hidalgo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El hermano Isidro nos dice saludos, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén. La hermana Sonia Torres dice amén. Algunas veces leemos la Biblia solo por leerla y no entendemos. Gracias por ayudarnos a seguir una vida guiada por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y pues bueno, vamos a hacer esta oración, esta última oración, pastor. Si tú estás enfermo, si tú tienes la necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo, y si aún tú no conoces a Jesucristo, pues queremos orar por ti, queremos compartir contigo esta bendición. Mencionaba hace rato el texto del cual nos queremos apoyar, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y como nosotros predicamos un Dios vivo, un Dios que ha actuado en nuestras vidas, pues podemos orar con fe, con certeza y guiados por el Espíritu Santo para que Dios obre en tu vida. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Sí, papá, como son muchos los hermanos y hermanas que nos están escribiendo y quizás otros que después les vayan a compartir, yo quiero hacer una oración pidiéndole al Padre que por favor sane a los enfermos, que por favor resuelva los problemas en los que están metidos y que les dé sabiduría para las decisiones que deben de tomar. Amén, gloria a Dios. Señor Dios Padre Todopoderoso, tú escuchas, Señor, la oración de tus hijos, Hermanos, y hacia ti vengo, Señor, con humildad, con temor y temblor, intercediendo por mis hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando estos mensajes, y aún los que van a escucharlos posteriormente, Padre. Te pido, Señor, que tu mano se extienda sobre cada uno de ellos, y que tu manto de sanidad venga, Señor, sobre sus vidas, sanando toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello que está afectando su cuerpo, Padre, que no lo has puesto tú. Lo desarraigamos, lo quitamos, Señor, porque tú nos has traído sanidad, nos has traído vida y vida en abundancia, Señor. Creemos, Padre, que los milagros, Señor, no son para unos cuantos, sino son para todos los que creen en ti, Padre. Y declaramos en tu santo nombre, Padre, que por tu palabra tú nos has dicho que en tus llagas hemos sido sanados y que tú llevaste nuestras dolencias y enfermedades, Padre, y las has dejado en esa cruz, Padre. Creemos, Padre, que recibirán un milagro de sanidad, que todos aquellos que viven, Señor,
en una dolencia de huesos, en una afectación a sus órganos, en su corazón, en sus pulmones, en su estómago, en sus venas, en todo aquello, Señor, que están siendo lastimados. Tú harás un milagro, Señor, de sanidad. Lo creo porque lo hiciste en mí, Señor. Lo hiciste en mi esposa y lo puedes hacer, Señor, en todos aquellos que te lo pidan con todo tu corazón. Un milagro de sanidad viniendo, Señor, sobre aquellos que creen y aquellos que lo esperan, Señor. Un milagro también, Señor, en aquellos que están en una situación difícil, ya sea, Señor, jurídica o financiera o de cualquier otro tipo, Señor. Tú harás justicia, Señor, en los que son justos, Padre, y traerás, Señor, retribución en aquellos, Padre, que quieren dañar a tus hijos. Declaro, Padre, que darás también sabiduría para los que están por tomar una decisión, que tú abrirás el camino, Señor, por el que deban de ir, Señor, que tú abrirás las puertas correctas y cerrarás las que no son correctas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, iluminará el entendimiento de todos para que por medio de tu palabra reciban el consejo de vida que tienes para cada uno de ellos. Te pido también, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, por una frialdad en su fe, por una frialdad por su alejamiento de ti, que tú los atraigas con lazos de amor, sabiendo que han sido perdonados, han sido llamados, han sido elegidos, y que por ellos, Señor, nuestro Padre Jesucristo dio su vida, Señor, y su sangre en esa cruz, para que en los momentos en que ellos, Señor, sientan soledad, tú estás ahí, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, está con ellos, Padre. Te pido, Padre, por todos aquellos que tienen, Señor, una situación difícil, que tú obres, Padre, en ellos. Que sepan que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Que piensen, Señor, que Él los llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, Señor, porque no pertenecen al mundo, ahora son hijos del reino y el Rey intercede por ellos, Padre. Gracias, Señor, porque milagros sabremos en esta semana y aún en este mismo día que tú estás obrando en cada uno de ellos. Sanidades, problemas resueltos, Padre. Todas decisiones que han tomado serán las correctas y puertas se abrirán, Señor. Gracias porque lo creemos y gracias porque lo veremos. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y bueno, pues aquí desde Bastión de Fe, donde el amor comienza y nunca se acaba, queremos seguir invitándote a que inicies una vida de oración. Una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida comprometida con Dios en ese sentido, que permitas que Dios vaya aumentando la fe en tu corazón, en tu vida, y que tú puedas ver la gloria de Dios como nosotros la hemos visto y la seguiremos viendo hasta el día de Jesucristo que nos toque estar con Él. Creemos firmemente que el Señor está con nosotros, está por nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos haga fuertes y valientes para tomar la decisión como congregación, como ministerio, como persona, como familia, a doblar rodillas, y no importa inclusive si todos están en contra de ti, tú hazlo y verás la gloria de Dios. Los cielos se abren para aquellos que creen, porque para todo el que cree, todo le es posible. Y bueno, pues yo te quiero invitar. El pastor, ¿ustedes tienen servicio qué días? Sí, nosotros tenemos servicio los jueves a las 7:30, viernes a las 8 de la noche y domingos a las 12 del día. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ahí, les vuelvo a repetir, en Torres Landa 201, Barrio de la Salud. Ahí los recibimos. Y si no, busquen una congregación donde puedan recibir la palabra del Señor. No dejen de congregarse. Busquen dónde reunirse para alabar y glorificar al Señor y escuchar su palabra. Busquen dónde se predique el Evangelio, donde se hable de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que tenemos en gloria, y no dejen de congregarse.
y si alguno quiere visitarnos, las puertas están abiertas. Somos un grupo en desarrollo, somos un grupo que está apenas creciendo y pues nos gustaría que llegara gente a apoyarnos y a integrarse, ¿verdad? Okay. No importa su situación. Okay. Entonces, de nuestra parte, como Bastión de Fe, pues queremos invitarte a que si tú vives cerca del centro de la ciudad y a veces nuestro pretexto es que nos queda lejos de la iglesia, puedes congregarte, puedes visitar a nuestro pastor ahí en la congregación. Ya nos comentó los días, las horas. La referencia es que es sobre Torre Blanda, donde venden los guaraches enfrente vas a ver la congregación. Te esperamos ahí. Por nuestra parte, pues nosotros estamos en el Hotel Hampton, estamos aquí a un par de calles, en el Hotel Hampton, primer piso, el domingo a las 11 de la mañana por el momento. Después estaremos más activos y más tiempo. En otro lugar estamos orando para que Dios nos muestre, estamos buscando un lugar donde podamos establecernos y sobre todo te pedimos también que ores por nosotros, que nos ayudes a orar muchísimo, porque queremos que Bastión de Fe permanezca. Amén, así es. No sé si alguien se ha preguntado qué es Bastión de Fe. Bastión de Fe es el último puesto en una guerra o batalla, es el último puesto de defensa, que si ese puesto es vencido, pues se acabó. Pero gloria a Dios porque Dios está con nosotros, Él es el poderoso gigante. Y bueno, pues no nos queda más que bendecir tu vida, que el Señor esté contigo, el Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor bendiga tu entrada y tu salida, te libre y que no te permita pasar por situaciones complicadas. Todo espíritu de secuestro, de muerte, de corrupción, se aleje, de extorsión, de cualquier cosa que va en contra de tu vida, el Señor te guarda, el Señor te defienda y nos vemos próximamente. Acuérdate, orar y orar en el Espíritu, pastor. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Hasta luego.